Hola, profe. Hola, espero que estén muy bien. Y hoy día es miércoles 10 de noviembre. Y eh, es la primera vez con ustedes que estoy haciendo clases desde la casona. ¿Ya? Que ya está. Por eso cambió el fondo. Exactamente, el fondo es mi oficina. ¿Ya? Ya no es mi casa, es mi oficina. Estamos con un poquito de bulla acá porque están haciendo un cambio de piso en una sala contigua a esta, así que es posible que de repente se escuche ruido de taladro o algo similar, pero no nos va a impedir en general tener buena comunicación. Porque, eh, eso es la novedad que les puedo contar hoy día. O sea, de aquí para adelante todas las clases que nos faltan las vamos a estar haciendo aquí desde la escuela. Eh, y por supuesto, ¿cómo se llama? Vamos a terminar dentro de los plazos que están adecuados. Bueno, algunas noticias importantes. Yo les envié un correo el día de ayer, donde los invito a participar en una ayudantía el viernes a las 6 de la tarde, entre 6 y 7 de la tarde en realidad. La idea de esta ayudantía es la misma que tuvimos para la prueba 1, es que ustedes tengan la oportunidad de poder hacer todo tipo de consultas y preguntas respecto a dudas que hayan tenido en los contenidos que vamos a ingresar en esta evaluación 2. La evaluación 2 también coloqué la información en el aula virtual. La evaluación 2 va a ser a contar del jueves de la próxima semana, y hasta el sábado. Jueves a las 18 horas, hasta el sábado hasta las 18 horas. Y cumplimos con las 48 horas que debe durar. Eh, los contenidos de esta evaluación 2 son el seguro de desempleo, donde tuvimos 2 sesiones, y el sistema de salud, donde tuvimos 3. ¿Okay? Son esas 5 sesiones, esos 2 temas y los contenidos de esas 5 clases son lo que vamos a controlar en la evaluación número 2. ¿Bien? ¿Ok? Hoy, hoy miércoles 10, nuestro tema es comenzar el seguro social o seguro obligatorio de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Eso nos va a tomar la clase de hoy, en la primera parte, donde vamos a ver las generalidades y las normativas en general que existen, y el próximo miércoles completamos el tema con las prestaciones en particular, es decir, cuáles son los beneficios que tienen las personas con respecto a la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y vamos a ver también un caso para ver algunos temas de cálculos de licencias de este tipo y también algunas otras cosas. Esa es nuestra ruta de hoy y del próximo miércoles, donde estaríamos en estas 2 sesiones completando el tema número 4 del curso, que es este seguro social de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Y nos va a quedar únicamente pendiente el tema de los programas de subsidio habitacional para terminar el curso. Ok. Se incorporaron ya Amparo, se incorporó Diego Núñez, se incorporó Javier Salas, Anaísa, varios más. ¿Ya? Ok. Si alguien no lo nombro, me disculpa. Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Encantado que lo puedan hacer en este momento. Entonces, profe, ¿es la próxima semana la prueba? Exacto, ¿El la próxima jueves? semana. Ok, Sí, para anotarlo al tiro. sí. Esta semana no se podía hacer porque hay una disposición que dice que después de una semana de pausa activa no se deben hacer evaluaciones. O sea, en esta semana no debíamos hacer evaluación y no la vamos a hacer. Por eso va el próximo jueves. Profe, entonces, ¿cuándo va a ser? ¿El próximo jueves? Sí, próximo jueves. Ahí parte. Jueves, Desde- 18 horas. La información de la ayudantía y de la evaluación 2 está en el aula, por si acaso la quieren ver más en detalle. Profe, hizo como la otra vez, o sea, hizo como un pack, por decirlo así, como una carpeta que está con todo ese material, o está separado. De la guía, me refiero. No, mira, las guías
En este caso serían dos. Hay una guía de seguro de cesantía y hay una guía de sistema de salud. En el aula, correspondiente al curso nuestro, hay una separación hasta ahora, bueno, hay una separación de 5 partes, que son los 5 módulos. Sistema de pensiones, ya es pasado, no interesa. Seguro de cesantía es una segunda sección. Sistema de salud es una tercera sección. ¿Ya? Esas son las dos que nos interesan. Ustedes van al aula y revisan entonces esas secciones. Sistema de salud, seguro de cesantía. En cada una de ellas está la guía. ¿Okay? No tenemos bibliografía adicional a las clases ni a las guías. En resumen, el único material que tienen que consultar ustedes para esta evaluación son las guías y las clases. ¿Okay? Que están en estas secciones en que está separado el curso, donde están las presentaciones PPT y están las grabaciones de las clases, inmediatamente a continuación. Y los casos que hemos visto con sus soluciones. ¿Okay? No dejar de ver eso, los casos que hemos resuelto y sus soluciones, porque son parte integrante de lo que se puede evaluar. ¿Okay? Por ejemplo, no puede llamar la atención que se pida hacer un cálculo de un pago por un caso específico, una pregunta que pudiera hacer yo, digamos en este caso, una persona que se le da un finiquito y tiene los siguientes datos, calcule cómo se determina sus pagos con cargo al seguro de cesantía, cuáles serían con cargo al seguro individual, al fondo individual, cuántos serían con cargo al fondo solidario. Esa es una pregunta que se puede hacer y para eso revisar el caso, ¿ya? O el cálculo de una licencia médica, que fue un tema que vimos en la clase anterior. Son parte integral, entonces el material que a revisar es en el aula virtual, sección seguro de cesantía, sección sistema de salud, las clases, los PPT, que están grabadas y están en PPT también, las guías, que son 2, una en cada uno de los temas, y los casos que hay en los 2 temas también hay casos, con su solución. Entonces, por eso es importante que ustedes aprovechen esta sesión que vamos a hacer el viernes a las 6 de la tarde, porque es perfectamente posible que tengan alguna duda o algo que quieran entender de mejor manera, sobre todo respecto a los casos, ya que si bien están resueltos, digamos, aunque los que estuvieron en las clases y los que no estuvieron en las clases, a veces no basta simplemente el seguir la secuencia en la grabación, ¿ya? O seguir la secuencia en el Excel. Por eso es que es importante, colocamos esta sesión de ayudantía para que tengan la oportunidad de preguntar. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? Parece que estamos bien. Bueno, ahí está el ruido de fondo que les decía, ¿ya? Espero que no sea lo suficientemente molesto para que no se escuche. Bien, entonces voy a compartir con ustedes el PPT, ¿ya? Y partimos con nuestro tema de hoy. Bien. Se supone que están viendo una pantalla que dice el seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, parte 1. La parte 1 es la de hoy, la parte 2 es la del próximo miércoles. ¿Lo están viendo, chicos? Para estar tranquilo que podemos seguir. Perfecto. Sí, profe. Ok, fantástico. Bien, entonces, voy a mostrar algunos monitos, ¿ya? Porque vamos a hacer algunos comentarios previos, ¿ya? Okay. El tema nuestro es accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esos son los 2 eventos que forman parte de la cobertura del sistema de seguridad social en lo que se refiere a esta parte, ¿ya? Mira, recordemos un poco, siempre es bueno recordar, seguridad social, que es el macro tema nuestro. Recordemos, ¿qué es seguridad social? ¿Ya? Son protecciones que se dan a las personas ante eventos adversos, inesperados o no, ¿ya? ¿Okay? Pero efectos adversos. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué cosa puede ser? Bueno, es muy sencillo. Si ubicamos el caso, por ejemplo, aquí vemos en el monito, estamos viendo a una persona que está trabajando
con un taladro, ¿ya? Probablemente en una instalación minera, ¿ya? Pero podría ser alguien que esté trabajando con un taladro en una calle picando el pavimento para poder hacer una reparación que esté por debajo, alguna red de agua o eléctrica. Una persona que está trabajando con una herramienta, ¿ya? Que tiene un tamaño respetable, ¿ya? Y que evidentemente su operación tiene riesgo. Fíjense ustedes en la persona. ¿Qué es lo que lleva encima a esa persona? ¿Ya? Que les llame la atención. O sea, que este trabajador no las llevaría habitualmente si estuviera caminando yendo a hacer una compra digamos, a una El tienda. casco y los lentes de Tiene un protección. casco, ¿no es cierto? Tiene un casco. ¿Y qué otra cosa más tiene? Ropa de seguridad. Unos Ropa de lentes. seguridad, correcto. Y tiene tapa cubierta la oreja, Tiene cubierta la oreja y también tiene cubierta la vista. la vista, ¿no es cierto? O sea, ahí hay una protección contra elementos que pudieran saltar a sus ojos y causarle un daño, ¿ok? Hay elementos que están protegiendo su sistema auditivo porque el taladro genera una cantidad de sonido muy alta que puede dañar ¿cómo se llama? Las vías acústicas, ¿ya? Tiene un casco porque eso lo protege de un golpe que pudiera tener su cabeza, ¿ya? Tiene unas botas o zapatos de seguridad que protegen sus pies, ¿ya? Okay. Bueno, esta persona está llevando a cabo una actividad laboral, ¿ok? Que es riesgosa, ¿ok? Y por tanto requiere una protección. Que la protección que estamos mirando ahí son elementos de seguridad, ¿ok? Que debo decirles que son obligatorios de usar, ¿ya? ¿Okay? Que son obligatorios de entregarles a los trabajadores por parte del empleador, es decir, el empleador de este señor, que puede ser una empresa constructora, que puede ser una empresa minera, tiene la obligación de entregar los elementos de seguridad que protejan a esta persona de accidentes durante su desempeño, ¿ok? Pero el hecho que tenga estos elementos de seguridad no lo protegen absoluta y completamente de un accidente, ¿ya? Sino que disminuyen el riesgo, mitigan el riesgo, pero no lo eliminan por completo, lo cual significa que la persona puede tener un accidente del trabajo. Este señor en particular puede tenerlo, ¿ok? Y bueno, entonces, cuando él tiene un accidente, suceden dos cosas simultáneamente sobre las cuales tiene que protegerse, ¿ya? Tiene que estar protegido, ¿ya? Uno es de que si tiene un accidente, eso le va a causar un daño que debe ser reparado, es decir, reparado en el sentido que debe ser atendido en una institución de salud para recuperarlo, ¿ya? El accidente le va a traer en consecuencias estadías en un consultorio, medicamentos, quizás son procedimientos como tomarle una radiografía, colocarle un yeso, o quizá puede ser una intervención quirúrgica, o quizá en casos más graves puede ser tener que colocarle una prótesis porque perdió un brazo, ¿ok? O incluso puede ser la muerte, ¿ok? Y en todos estos casos hay una situación adversa que debe ser protegida. Y la segunda situación que debe ser protegida es que esta persona, al experimentar un accidente laboral que le causa un daño mínimo, mediano o máximo, él tiene pérdida de ingreso porque no puede ejecutar su labor. No la puede ejecutar por un tiempo pequeño, o por un tiempo largo, o para nunca. Imagínense ustedes si una persona que trabaja en una actividad como la que estamos viendo pierde un brazo, no puede seguir desempeñándose. Por tanto, pierde su fuente de trabajo, ¿ok? Y pierde su capacidad de generar ingresos. Y esto es cuando estamos viendo un accidente, ¿ok? Y hay otra situación que también tenemos que protegerla, que también la protege el sistema de seguridad social, que es de que la persona, al estar constantemente expuesta a una situación donde existe riesgo, a lo mejor no tiene un accidente, pero sí está acumulando, por ejemplo,
contaminación que daña algún órgano y que a través del tiempo puede generarle una enfermedad, ¿ya? Y esa enfermedad lo inhabilite para seguir desempeñando una actividad, ¿ok? Porque ha perdido su salud o porque ya esa enfermedad le impide trabajar en esa actividad, que es el segundo caso de una enfermedad profesional, ¿ok? Fíjense que son dos eventos: accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, o sea, accidentes y enfermedades con un adjetivo del trabajo profesionales. Esto es lo que se pretende proteger con este instrumento de la seguridad social, que es este llamado seguro obligatorio de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Son accidentes que no son comunes. ¿Okay? ¿Okay? Aquí no estamos hablando de una persona que está jugando un partido de fútbol y se fractura. No, eso no es un accidente de trabajo, excepto que estemos hablando de un futbolista profesional. ¿Okay? Y no estamos hablando de cualquier enfermedad, ¿okay? Como cualquiera de nosotros podría tomarla, sino que estamos hablando de una enfermedad que es derivada de su actividad laboral, por eso se llama enfermedad profesional. ¿Okay? Entonces, si yo, qué sé yo, tengo una gastroenteritis, ¿ya? Y estoy, digamos, varios días inhabilitado de poder ir a trabajar porque estoy sufriendo deshidratación, ¿ya? Dolores, ¿ya? Requiere tomar un medicamento. No estamos hablando de una enfermedad que esté derivada del trabajo, ¿okay? Excepto que esa gastroenteritis yo la tenga porque sucedió que en el casino de mi empresa se contaminaron los alimentos y eso causó una gastroenteritis que me afectó a mí o a varios trabajadores. ¿Okay? Entonces, esa característica doble, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, es el tema. Aquí, entonces, para seguir, era un trabajador de la minería, ¿ok? Y el ejemplo que podríamos traer es que puede tener, por ejemplo, una amputación de la extremidad inferior derecha. ¿Okay? Es un ejemplo, puede tenerlo. Pierde una pierna. ¿Okay? Con motivo de una actividad que está desarrollando en el trabajo. ¿Okay? Pero esto puede pasar también en otros ejemplos totalmente distintos. Miren ahora, aquí hay una señora que hace clases, ¿okay? Una profesora de la Universidad de Valparaíso, por ejemplo, una profesora de nuestra escuela, ¿okay? Está con una pizarra, ¿ya? Algo que no se ve hoy en día prácticamente. ¿Okay? La vamos a ver cuando volvamos a la presencialidad, vamos a volver a ver las pizarras, ¿ok? Pero, y esta señora, bueno, que en este caso dice profesora de educación básica, ¿puede tener un accidente del trabajo? ¿Puede tener una enfermedad profesional? No parece ser una actividad tan riesgosa como la minería, ¿no es cierto? Pero podría tener un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Sí, se puede caer de la escalera, por ejemplo. Se puede caer de una escalera, ¿no es cierto? Si ustedes han estado en, bueno, ustedes sí, porque son de segundo año, han estado en la casona, saben que hay unas escaleras que son bastante empinadas y perfectamente puede una persona perder el equilibrio, caerse, y eso inmediatamente significa una alta probabilidad de tener una fractura, ¿ya? De alguna parte del cuerpo. ¿Okay? Y eso efectivamente sucede en el trabajo. ¿Okay? No está relacionado con el trabajo mismo. O sea, no tiene relación directa con el trabajo, pero sí indirecta. ¿Okay? Y también está considerado. Esa es la bulla que yo les decía que vamos a tener que sufrir. ¿Eh? Lamentablemente no puedo hacer nada. ¿Okay? Aquí en este caso lo que pusimos es que la señora sufría un TEC cerrado, o sea, sufrió un golpe en el cráneo que no tenía abertura al exterior, ¿okay? Con motivo probablemente de caerse de una escalera. ¿Okay? Fíjense que ella usa zapatos con tacos altos, ¿ya? ¿Sí? Y ahí tacos altos y escaleras no son amigos, son normalmente enemigos, ¿ya? Y hay una alta probabilidad con ese tipo de tacos que haya pérdida de equilibrio y caída. ¿Ok? Y acá vamos a poner otro caso. Ahí hay un señor que es... ¿Qué está haciendo ese señor? Es un chofer de un bus escolar. ¿Ok? ¿Ok? Es un chofer de un bus escolar.
¿Puede sufrir accidentes del trabajo o enfermedades profesionales? Sí. Puede haber un choque o algo inesperado, pero no por parte de él, sino por parte de algún exterior. ¿Se escuchó muy bajo? No, es que me está compitiendo la olla un martillo que tengo aquí al lado. Ah, ya. Por eso. No, el tono tuyo está muy bien, no hay problema. Eh, efectivamente, puede Profe, ser. ¿y traumatismo en la muñeca? Puede ser también por Muy bien, claro. manejo. Mira, este caso en particular busca más bien una enfermedad profesional, ¿ah? Pero está bien que una alternativa que puede tener es que tenga un accidente de tipo vehicular, ¿ok? Que lo choquen, ¿ok? Y que quede ¿cómo se llama? Con daño, ¿ya? Los niños también, pero los niños, digamos, tienen otro tipo de protección en este caso, ¿ya? No sería un accidente del trabajo desde el punto de vista de ellos. Pero aquí lo que pusimos es una enfermedad profesional que puede suceder, ¿ya? Hernia discal lumbar, ¿ya? Esto significa que en su columna vertebral, ¿ok? Por efecto de la acumulación del tiempo en que él está sentado en este bus conduciéndolo, está varias veces, digamos, varias veces al día, durante muchos días, se va provocando por efectos posturales probablemente, el que en uno de los discos que forman parte de la columna vertebral se forma una hernia, ¿ya? Quiere decir, digamos, una formación que tiende a apretar, digamos, a colisionar con los nervios, ¿ya? Y que le causan dolor y probablemente la necesidad de tener que cambiar de profesión, ¿ya? O bien, si esto, digamos, es bastante más, que lo puede llevar a una operación incluso, poder tener que ser declarado como una enfermedad profesional inválida. Voy a abrir el chat, que tengo algo ahí. Ah, correcto, Anaísa, sí, correcto. Traumas en su muñeca como el síndrome de túnel carpiano. Por supuesto, absolutamente, es otra opción. ¿Okay? Es decir, aquí lo que estamos mirando es que el señor manejando este bus, independientemente que puede tener accidentes que vienen desde el exterior, ¿ya? Puede tener situaciones que son más bien enfermedades más que accidentes, referidas a, como me dices tú, eh, problemas de dolores en las articulaciones, en este caso hablaba muñeca, el caso tuyo, o en su columna vertebral. ¿Mm? Okay, entonces, vimos 3 casos, podríamos seguir buscando más y más y más, ¿ya? Y siempre nos vamos a encontrar con que los distintos trabajos que ejecutan las personas tienen distintos riesgos. Hay algunos muy riesgosos, como la minería. Hay algunos que son muy poco riesgosos, como la enseñanza universitaria, media, básica, ¿ya? Y otros medianamente riesgosos, como es la conducción de vehículos, ¿ya? Y en todos los casos existe la probabilidad de un accidente, ¿ok? Existe la probabilidad también de una enfermedad derivada, ¿ok? Y eso es lo que busca proteger este instrumento de la seguridad social. ¿Ok? Bien. Vamos a sacar esto de aquí y vamos a seguir. Entonces, la legislación nuestra, la legislación chilena, el sistema de seguridad social en definitiva, tiene un instrumento para efectos de la protección de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es una ley que se llama ley, digamos, no es que se llame así, este es el número, ley 16.744, también conocida coloquialmente como la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esta es una ley que tiene en sí mismo todo el conjunto del sistema que está contemplado dentro de eso. Y que es un seguro, ¿ya? Finalmente, es un seguro que otorga prestaciones médicas y económicas a los trabajadores que sufren un accidente del trabajo o contraen una enfermedad profesional. ¿En qué sentido es un seguro? ¿Okay? ¿Y en qué sentido se habla de un seguro social? Es un seguro, ¿okay? Porque las protecciones operan si existe la necesidad de una prestación. ¿Ok? Y es social porque tiene una cobertura universal. ¿Okay? Es decir, en este seguro que estableció la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, no hay nadie que esté excluido que tenga estos riesgos. ¿Okay? Entonces, la ley creó un seguro social, ¿okay? Que otorga estas prestaciones
fíjense, médicas y económicas, ¿ya? Y hay una tercera que está acá. Las prestaciones médicas tienen que ver con que este seguro me protege de los gastos que puede ocasionar el rehabilitarse, el salir del problema del accidente del trabajo desde el punto de vista médico, ¿ok? Y la parte de prestación económica tiene que ver con proporcionarle al trabajador que está accidentado o que sufre una enfermedad profesional un ingreso sustitutivo del que ha perdido por el hecho que él no puede desempeñarse en forma normal. Y esto es siempre y cuando, y es muy importante esto, siempre y cuando el accidente sea efectivamente calificado como del trabajo o la enfermedad sea efectivamente calificada como una enfermedad profesional. No es que yo como afectado diga es un accidente del trabajo o tengo una enfermedad profesional. Es decir, puedo decirlo, puedo pensarlo, puedo manifestarlo, pero siempre va a haber una institución que va a definir si el accidente es o no del trabajo o es o no una enfermedad profesional. Porque en muchos casos es obvio, pero en otros casos no es tan fácil ni tan clarito poder decir que así sea. Esta es la cobertura. Ahora, miren, donde existe la frontera entre los accidentes del trabajo o no del trabajo y la enfermedad profesional o no profesional, es que justamente nosotros lo que acabamos de ver en las sesiones anteriores, el sistema de salud. El sistema de salud ya sabemos que una persona se afilia o al sistema público o al sistema privado de las ISAPRES para tener protección por prestaciones médicas y económicas también. Prestaciones médicas, las coberturas normales que ofrecen la posibilidad de copagar atenciones hospitalarias, consultas médicas, procedimientos, y las económicas que tienen que ver con las licencias. ¿Okay? Pero claramente, y eso lo explicamos cuando lo pasamos, que ni el FONASA ni un ISAPRE en sus planes, ¿ya?, cubren accidentes que sean del trabajo o enfermedades que sean profesionales, porque esas están cubiertas por esta ley, no por esas otras. Entonces, es súper importante el que en determinadas situaciones donde no es tan obvio, se pueda aclarar si se trata de un accidente común o un accidente del trabajo, o una enfermedad común o una enfermedad profesional. Y créanme que hay ocasiones en las cuales la situación no es tan clara, ¿ya? Y obviamente ambas instituciones, las que están por el lado del sistema de salud, las ISAPRES y FONASA, y las que están por el lado del seguro de accidente del trabajo, que son otras instituciones, ¿ok?, van a, digamos, de alguna manera tratar de evidenciar que la enfermedad no está cubierta por ellos, sino que está cubierta por el otro lado, cuando existan estas dudas, ¿no? ¿Ok? Otro tema que forma parte de las prestaciones de la ley 16.744, y es muy importante, son las prestaciones preventivas en los lugares de trabajo. Es decir, aquí no es simplemente que hay una prestación que tenga por objeto cubrir los gastos médicos y entregar un ingreso sustitutivo, sino que también esta ley le da extremada importancia a la prevención en los lugares de trabajo. ¿Okay? ¿Y qué significa esto? Lo que recién veíamos, por ejemplo, la obligación de los empleadores de entregar elementos de seguridad a sus trabajadores, porque eso es una forma de prevenir un accidente. ¿Okay? Si el minero que veíamos en el monito no tenía la antiparra que cubría su aparato ocular, ¿ya?, es mucho más probable que al estar, digamos, efectuando el taladramiento de una roca, le salte una partícula y le puede dañar un ojo. ¿Okay? Y ese daño puede significar que tenga que ser sometido a una intervención quirúrgica, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, la obligación que establece la ley de prevenir estos accidentes, en este caso a través de la entrega del elemento de seguridad, ¿ya? Y la segunda parte, que a veces falla también, ¿ya?, que es de que el trabajador tiene la obligación de usarlo. ¿Okay? Si estas dos cosas están sucediendo, se le entrega el elemento de seguridad adecuado y simultáneamente se obliga al trabajador a usarlo y se cumple, entonces la partícula que salió disparada a gran velocidad y que podría haber dañado el ojo con todas las secuelas respectivas, no sucede. ¿Okay?
Entonces, ahí está la importancia de la prevención. ¿Ok? Fíjense que en este rubro, que es la protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la prevención es muchísimo más intensiva que lo que es en el sistema de salud, donde sería muy importante que efectivamente también hubiese este tipo de cosas. Pero no la ha habido históricamente con la misma intensidad. Y las actividades preventivas de salud son bastante poco usuales. ¿Ok? Bastante poco usuales. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué sería para ustedes un adecuado sistema preventivo en materia de salud no laboral, salud común? ¿Qué sería una actividad importante de prevención? Cuando estamos hablando de prevención es prevenir las enfermedades a tiempo, antes que sucedan. Usemos un poquito el caso del COVID, pues. ¿Ha habido actividades preventivas en materias de salud común relacionadas con COVID? ¿En este momento o antiguamente? No, desde que tenemos esta pandemia, porque antes no existía. ¿Ya? Ah, sí, ahora sí, claramente. ¿Qué actividades juzgan ustedes como preventivas? Es decir, actividades que se desarrollan, que tienen por propósito evitar, no completamente, sino mitigar de que aparezca esta enfermedad. ¿Ok? Antes de entrar a cualquier lugar o entrar a una oficina, se necesita como tomar la temperatura, el alcohol, limpiar Ok, las manos, ok. andar con mascarilla de seguridad, La como mascarilla, por ejemplo. Ok. todas esas cosas en La general. vacuna, sin duda alguna. La toma de PCR gratuita que dan La a toma de veces en el PCR, por mall. supuesto. Se hacen Ujú. chequeos semanales. Claro, claro. Bueno, ahí ven ustedes cómo efectivamente ha habido, ya, por el hecho que es una pandemia y creó, digamos, una, un efecto muy importante. ¿Ya? ¿Ok? Si uno compara las actividades preventivas en los primeros 2 o 3 meses de la pandemia y las que vinieron después, uno se da cuenta que hubo una escalada en términos de actividades preventivas. ¿Ya? Y de todo tipo, no solamente de cosas físicas como es vacunas, test de PCR, mascarillas, ¿ok? Sino que también, digamos, regulaciones, como por ejemplo fueron los decretos de cuarentena, como por ejemplo fue ¿cómo se llama? Los cierres de ciertos establecimientos, ¿ok? Donde había mayor riesgo, ¿ok? Donde se juntaba gran número de personas. ¿Ya? Todas esas cosas fueron actividades preventivas en materia de salud no laboral, porque se veía que este tema iba fuerte. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si uno dice, voy a poner un caso de salud normal, ¿ya? Y dice, mira, en Chile, ¿cómo se llama? El cáncer es una de las principales enfermedades que causan eh, muerte en Chile, ¿ya? ¿Okay? Y otra cosa que podría decir, y también los accidentes automovilísticos. Y gran parte de la población, un porcentaje importante de la población, tiene o tiene riesgo de diabetes. ¿Okay? Y dejémonos con eso nada más. ¿Okay? ¿Se ven allí actividades preventivas tan rigurosas o fuertes como las que vimos con COVID? O No, o sea, sea, sí, igual se ven, pero no son tantas como que con el COVID se dio mucho más. Porque para el cáncer, por ejemplo, existe igual la campaña para hacerse mamografía y distintas cosas, o en los cigarros que dice que eso puede dar cáncer. ¿No? Para la diabetes también, el tema de la alimentación, de los sellos que se ha instaurado, pero en el fondo no se compara a lo que ocurrió con el tema del COVID definitivamente. No se compara, ¿no es cierto? Pero hay. O es sea, que una pandemia mundial pues no se puede comprar. sí, claro, el efecto de la pandemia era muy grande y por ende también las respuestas fueron más grandes. ¿Ok? Y eso significó que el Estado, no solo el chileno, sino que en todas partes el Estado gastó bastantes recursos en llevar estas actividades preventivas, porque se daba cuenta que si no se llevaban a cabo esas actividades preventivas,
el impacto en términos de salud pública, en términos de mortalidad y en términos de actividad económica iba a ser muy potente, ¿ya? Okay. Bueno, con esas otras enfermedades quizás no sea tan potente porque no afectan tan duramente a la población, pero tienen importancia. Y por eso se llevan a cabo actividades, como mencionabas tú, en ciertos cánceres tienen campañas de prevención, como es la toma de la mamografía y como es el toma del test Papa Nicolau en el caso de las mujeres, ¿ya? Porque los cánceres más frecuentes son los cánceres de mama y los cánceres uterinos, ¿ya? En el caso de los varones, está el caso del cáncer prostático, ¿ya? Que está comprobado que prácticamente todos los varones, digamos, si tienen una sobrevida importante, van a tener en algún momento alguna aparición de esto. Déjame ver el chat porque puede tener algún comentario interesante. Ok, chequeos semanales, análisis mensual a las personas, ok, perfecto. Se llevan a cabo, ok, y efectivamente los sistemas de salud nuestros tienen considerado una actividad preventiva o prestaciones preventivas, son bastante pequeñas en relación a las posibilidades, pero bueno, lo que ocurre es que finalmente hay una barrera económica en todo esto, que es la que uno que tiene siempre que tomar en cuenta, o sea, si la prevención tipo COVID-19 fuera traspasada a todas las posibles enfermedades que suceden, tendríamos costos enormes, ¿ok? Que a lo mejor el Estado no está en condiciones de llevar a cabo, ¿ok? Y a veces tiene que elegir entre poner la plata en prevención y poner la plata en curación, ¿ok? Y bueno, se hace, quizás no se hace con la debida profundidad, pero se hace, ¿ya? Y en el caso por ejemplo, que mencionábamos, el caso de accidentes del trabajo, ¿ya? El caso de diabetes, ahí una de ustedes dijo con mucha veracidad, muy bien esa afirmación, porque en ese punto fue esta ley de sellos, ya que en el fondo tenía por objeto evitar de que mejorar la decisión que toman las personas en cuanto a consumir alimentos que son ricos en azúcares, ricos en grasas saturadas, ¿ya? Altos en calorías. Bueno, no solamente contra la diabetes, también contra el problema de obesidad. Quizá ese sea el que apuntó más directamente, más que el caso de diabetes. En el caso de accidentes de tránsito que causan muchísima muerte, bueno, hay también, temas que se han establecido. Pero como pueden ver, esas son las prestaciones preventivas, ¿ok? En el caso de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la verdad es que es fuertísimo. Y es tan fuerte el tema de la prestación preventiva, ¿ya? Que, de hecho, esta ley tiene una cosa muy inteligente, ya la vamos a ver bien en detalle más adelante, que es de que las empresas pagan muy, pero muy caro, ¿ya? Si tienen accidente del trabajo y enfermedades profesionales, y sobre todo si tienen muertes derivadas de accidente del trabajo o enfermedades profesionales. Pagan muy caro, porque tienen un sistema de cotización que tiene una tasa básica, una tasa plana que es para todos, y de ahí para arriba, esa tasa se multiplica en la medida que la empresa tiene más accidentes y más muertes, ¿okay? En consecuencia, le dice a las empresas, el mejor negocio que usted puede hacer es evitar los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Y si las evita, va a evitarse gastos, que de otra manera le van a subir mucho su cuenta, ¿ok? Entonces, está esto muy bien elaborado. Esta ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en realidad tiene un modelo, ¿ya? Que quizás se podría haber seguido en muchos otros casos. Tiene varias cosas interesantes. En primer lugar, es universal. Aquí no se excluye a nadie, ¿ok? En segundo lugar, es un sistema en el cual opera plenamente el sistema de seguro. O sea, todos de alguna manera pagan por cada persona. Lo pagan las empresas, entre paréntesis, no lo pagan las personas directamente. Pero la empresa paga por todos sus trabajadores. ¿Y quienes reciben prestaciones? Aquellos que las requieren, ¿okay? Y por eso actúa como un seguro. En el sentido de que yo, como trabajador, y ustedes como trabajadores, si no lo son en este momento, en el futuro, van a estar siempre asegurados contra un accidente del trabajo y una enfermedad profesional por un sistema que tiene bastante potencia. Ya vamos a ver más adelante el tema de las instituciones que la llevan a cabo. ¿Sí? Otra cosa es que este seguro es obligatorio.
¿ok? Aquí no corre esto de que la voluntariedad si me adhiero o no, ¿ok? Por el mero hecho de contratar a una persona, se genera la obligación de cotizar por esta persona en una de las instituciones que administran esta ley. Y esta es una ley que viene del año 68. ¿Okay? Tuvo una última modificación importante el año 2011, pero ya tienes, del año 68, estamos hablando de más de 40 años. ¿Okay? 50 y algo en realidad. 50 y algo. O sea, es una ley que tiene bastante tiempo y que se aplica con mucha fuerza y que tiene instituciones muy fuertes dentro de esto. ¿Okay? Vamos a mirar ahora algunos datos, ¿ya? Para que sepan un poco cuántos están involucrados y cómo funciona. ¿Okay? Todos estos datos son del año 2019, son los datos más frescos que pude obtener. Aquí algo que quiero decir antes que entremos en los datos, porque nos vamos a dar cuenta. La institución estatal que tiene a cargo la fiscalización del sistema que administra esta ley de accidentes del trabajo es una subsecretaría que forma parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que es la Subsecretaría de Seguridad Social, conocida como SUCESO, Subsecretaría, ¿ok? Subsecretaría Seguridad Social, SUCESO, por eso se conoce por esa lista. Esta subsecretaría es la que tiene a cargo como misión principal, no única, el fiscalizar a las instituciones que administran los recursos de esta ley. Bueno, estamos hablando de 6,5 millones de trabajadores protegidos. ¿Okay? Ustedes dirán, pero somos 19 millones de habitantes. Bueno, es que lo que pasa es de que de los 19 millones de habitantes hay una proporción que son menores de 15 años y no están formando parte de la fuerza de trabajo. Y existe un porcentaje no menor, probablemente otros 6 o tantos millones de personas que son población inactiva, o sea, son personas que no se desempeñan en el mundo laboral por distintos motivos. Estamos hablando de personas que están pensionadas, estudiantes como ustedes, ¿ya? Dueñas de casa, ¿okay? Personas que no tienen interés en participar en el mundo laboral, por eso se los llama inactivos. Y existe además otro porcentaje de la población que está inactivo por razones de que ya terminó su carrera laboral, están pensionados, ¿okay? Y estos pensionados no están desempeñando una actividad laboral y por tanto tampoco están dentro de los trabajadores que protege la ley. 814.709 empresas adheridas. ¿Okay? Es decir, estamos hablando de un gran número de empresas de todo tamaño, desde empresas grandes como Codelco, hasta un almacén de un barrio, ¿okay? Un taller mecánico pequeñito. ¿Okay? Todos son empresas que están adheridas. Obligatoriamente las empresas deben estar adheridas a este sistema. 158.000, el martillo, Dios mío, 158.656 accidentes del trabajo en el año 2019. ¿Okay? Y 59.155 accidentes del trayecto. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre accidente del trabajo y del trayecto. ¿Okay? Y 49.257 enfermedades profesionales. Los accidentes del trabajo, del trayecto y las enfermedades profesionales, las que fueron denunciadas durante el año 2019. Ese es el ámbito, o sea, esto es un sistema enorme en términos de cobertura de trabajadores, empresas adheridas y eventos que suceden. ¿Okay? Dentro de los datos, vamos a mirar varios grafiquitos que lo que interesa es mirar qué es lo que nos muestran. Por ejemplo, ¿qué nos muestra este gráfico? ¿Qué les llama la atención de este gráfico a ustedes?
Las barritas azules, Que ha ido aumentando muy bien. con Ahí va. transcurso. ¿Qué es lo que están aumentando? Son Los trabajadores protegidos. los trabajadores protegidos, exactamente. Estamos viendo prácticamente una década, ¿ya? Ahí hay exactamente 10 años. ¿Ok? Y en 10 años el crecimiento de la protección a de los trabajadores protegidos es bastante importante. Estamos hablando de prácticamente 2 millones, perdón, 1,500,000, 1,600,000 trabajadores más, ¿ya? Y eso, considerando como 4,8, 1,600,000, es un porcentaje interesante, ¿ya? ¿Okay? O sea, ha crecido muchísimo los trabajadores protegidos por el seguro de esta ley. Mucho. ¿Ya? Lo que está en las barritas azules son precisamente número de trabajadores. Pero por otro lado, nos está mostrando también un porcentaje. ¿Qué porcentaje nos está mostrando? Cuando muestra 68% en el año 2010 o 73% en el año 2019. ¿Qué nos muestra? ¿Qué representa ese porcentaje? Lo que están cubiertos del total de personas que están trabajando. Ok. Porcentaje de trabajadores, ¿ok?, protegidos por la ley en relación a los trabajadores que llevan a cabo una ocupación. ¿Ok? ¿Y por qué puede suceder de que, siendo obligatorio, ¿ok?, solamente, miremos el año 2019, solamente el 73% de los trabajadores ocupados esté cubierto por el seguro de la ley 16.744 y no el 100%? ¿Por qué podría suceder eso? Porque son emprendedores quizá. Son como sus propios jefes. Ya. Deberían ellos estar formando parte de los cubiertos, porque es perfectamente posible que una empresa unipersonal, que muchas veces sucede, ¿ya?, él puede hacerlo, ¿ya? Que no. Pero hay una razón más importante que esa, ¿ya? Reconozco que lo que tú dices es posible, pero hay una razón más poderosa, que me explica más ese porcentaje de 27% no cubierto de trabajadores ocupados por la ley de accidente del trabajo. Pueden ser las personas independientes que no cotizan. Ya, ok. ¿Y cómo les podríamos llamar a estas personas independientes que no cotizan? En términos normales usamos una palabra, un concepto más diferente. Son trabajadores Los ambulantes. exactamente, ese es un tipo de persona, ¿ya? O sea, un tipo que me representa muy bien a ese grupo de trabajadores, ¿ok? Ambulantes. Pero también puede ser, fíjate tú, una persona que una familia contrata para llevar a cabo un trabajo en su jardín, o un trabajo de cafetería, o un trabajo de pintura, ¿ok? Son en realidad trabajadores informales, ¿ya? Informales. Informalidad. Son trabajadores que están ocupados, que desempeñan una actividad que las estadísticas laborales los miden como trabajadores, pero que no tienen contrato. ¿Ok? En ese sentido, son trabajadores independientes, ¿ya? Pero no confundamos el trabajador independiente formal, ¿ok?, que puede ser alguien que tiene una empresa unipersonal, o alguien que desempeña un trabajo vía honorarios, ¿ok?, con el trabajador informal típico, como el que mencionaste tú, el comercio ambulante, ¿ya? Entonces, hay una parte de los trabajadores ocupados que no está cubierto por el seguro de la ley 16.744, porque no tienen contrato, porque no están formalizados. Esto saltó muy fuerte, muy evidente, se conocía, no es ningún misterio, pero saltó con mucha fortaleza cuando la pandemia se hizo presente y se comenzó con la imposibilidad de acudir a los trabajos por las cuarentenas, ¿ok?, o la imposibilidad de abrir ciertas actividades porque se consideraban que podían causar efectos, ¿ya? Entonces se dijo, bueno, una forma que podemos cubrir los ingresos que está perdiendo a las personas porque no pueden ir a su trabajo o porque sus empresas están cerradas, es que acudan al seguro de cesantía. ¿Ok? Muy bien. Conceptualmente muy bien. El seguro de cesantía estaba previsto para eso, precisamente. Sustituir el ingreso porque una persona
perdiera su trabajo, o como hizo la ley transitoria de protección al empleo, de, miren, no importa que usted no lo hayan despedido, si podemos dar una situación especial en la cual suspendemos temporalmente el contrato de trabajo. Y entonces usted también puede usar el seguro de cesantía, aunque no esté finiquitado, ¿ya? Pero resulta que hubo un sector de la población que no entraba, porque para poder obtener el beneficio del seguro de cesantía había que tener un contrato de trabajo y tener un cierto número de cotizaciones, ¿ok? ¿Y qué pasaba con los trabajadores informales? No estaban adheridos ni cotizaban en el seguro de cesantía, y tampoco lo hacían en la ley de accidente del trabajo, ¿ok? Por ende, saltó claramente que en Chile teníamos un porcentaje importante de trabajadores que estaba excluido de estas condiciones de seguridad social, ¿ok? Y por eso aparecieron otros instrumentos distintos ya de sustitución de ingresos, no asociados al seguro de cesantía, sino que ya estaban como transferencias directas, como fueron, por ejemplo, los ingresos de emergencia o algunos bonos especiales. Entonces, un poco todo esto para mostrar por qué este gráfico me muestra que no todos los trabajadores ocupados están protegidos por el seguro social de la ley de accidente del trabajo. ¿Okay? Miremos otro grafiquito. Okay. Aquí lo que estamos mirando es, dice, distribución de los trabajadores protegidos, de estos 6 millones y tanto, según la actividad económica, ¿ya? Y me está diciendo algo más abajo, que lo voy a comentar en este momento, que dice, mutualidades y cotizantes ISL 2019. ISL es el Instituto de Seguridad Laboral, ¿ya? Es la sigla, ¿ya? Que es una institución pública administradora de los recursos de la ley, ¿ya? Y las mutualidades son las instituciones privadas administradoras de la ley. O sea, quiere decir de que las empresas que tienen trabajadores y que tienen obligatoriamente que adherirlo al seguro social, esas empresas tienen que estar adheridas a alguna organización que nos dé, ¿cómo se llama? Que cree el nexo, ¿ya? Amparo me pregunta si todas las empresas están adheridas, ¿ya? Deberían, ¿ok? O sea, ninguna empresa que esté formalmente organizada, ¿ya? Que tenga un RUT, ¿ya? Y por ende esté reconocida como tal, ¿okay? Que emita facturas, ¿ya? Que de venta, que compre, que declare impuestos, que pague IVA, ninguna empresa formal puede estar fuera del sistema de la ley de accidente del trabajo, está obligada, ¿okay? Está obligada por ley. Ya lo vamos a ver un minutito más adelante. El Código del Trabajo dice que toda empresa está obligada a afiliarse a una institución administradora de esta ley, que son mutualidades y la institución pública ISL. ¿Okay? Entonces, si uno mira acá, lo que uno debería hacer es sumar, sumar, porque la suma debería ser 100%. Aquí tenemos una notita al final que dice que la suma puede diferir por efectos de que hay algunas que no están clasificadas y hay algunas diferencias, pero en general esto debería sumar un 100%. Y lo que nos debería mostrar es dónde están concentrados los trabajadores que están protegidos por la ley, ¿ya? ¿Y qué nos muestra? ¿Ya? Nos muestra claramente que si yo sumo 3 actividades solamente, la actividad de servicio, el comercio y la construcción, tengo ya explicado 46 más 10, 56, 57, 67, 75, o sea, 3/4 partes de los trabajadores protegidos por la ley de accidente del trabajo están o en el sector servicios, o en el sector comercio, o en el sector de construcción. ¿Okay? El resto, industria, agricultura, transporte, minería y lo que es electricidad, gas, agua, son el 25% restante. No es ninguna novedad que esas son las actividades, servicios, comercio y construcción, que son las más insumidoras de mano de obra, ¿okay? Donde hay más empleo, ¿okay? Es en estos 3 áreas. El comercio lo tenemos muy claro, el comercio minorista, tiendas de todo tipo de rubros y todo tipo de tamaño. La actividad de construcción, todo lo que tiene que ver con empresas constructoras habitacionales e industriales, ¿okay?
Y el sector servicio, a ver, denme algunos ejemplos, ¿qué actividades podrían estar dentro del sector servicio? Que es el más importante, lejos. Podemos ver que representa casi la mitad de los trabajadores protegidos. ¿Qué ejemplos de tipo de empresas están ahí? Los bancos, Ok, las municipalidades, corporaciones. las Supermercado, ¿o no? Las municipalidades, sí, corporaciones. correcto. Las universidades, nosotros. Okay. Toda la parte de educación, universidades, colegios básicos, medios, jardines infantiles, ¿ya? Okay. La parte estatal, en general. Todo eso está ahí. Por eso es que el sector servicio es tan fuerte, ¿ya? Okay. Sí, y por eso es que uno mira estas tres tipos de actividades y se da cuenta que están las 3/4 partes del empleo está allí. ¿Okay? Bueno, esto no es raro entonces, es bastante normal que sea así. Aquí estamos mirando los trabajadores, ¿dónde están concentrados? ¿Okay? Otro dato interesante es cuántos hombres y mujeres están protegidos. Y vemos aquí una cifra que no tiene que ver con la distribución de hombres y mujeres en la población, donde las mujeres representan aproximadamente el 53% y los hombres un 47%. Pero cuando miramos la fuerza del trabajo, todos nosotros sabemos que ahí se produce una diferencia al revés. Se diferencia en que la participación de hombres es muy superior a la de las mujeres, pese a que el mercado laboral femenino ha ido creciendo progresivamente a través del tiempo, ¿okay? Pero todavía hay una brecha importante. Y aquí estamos hablando en términos de participación, ¿okay? Entonces, cuando miramos los trabajadores protegidos, ¿okay? Claramente vemos lo mismo que sabemos, ¿ya? Que hombres representan un 60%, mujeres representan un 40%, para decirlo en términos básicos. Y cuando lo miramos por regiones, ¿okay? También vemos algo que es bastante conocido, que hay una concentración de población en la región metropolitana, y aquí también lo vemos. Prácticamente el 60% de los trabajadores protegidos están en la región metropolitana. ¿Okay? Y lejos atrás, las regiones que lo siguen, que son la región de Valparaíso y la región del Biobío. ¿Okay? Y el resto está todo fragmentado. ¿Okay? Entre Valparaíso, Biobío tenemos aproximadamente un 14%, más la metropolitana casi un 60%, tenemos un 3/4 partes nuevamente, ¿ya? Un 75%. ¿Okay? También aquí existe una concentración, o sea, existe una concentración desde el punto de vista de dónde se desempeñan los trabajadores, servicios, construcción, comercio, y existe una concentración bastante conocida por nosotros, ¿ya? No es ninguna novedad, de geográficamente dónde están concentrados los trabajadores. Valparaíso, la región metropolitana y la región del Biobío, nuevamente casi un 75%. Y algo que es bastante conocido, pero que no es equivalente a cómo se distribuye la población, es el término de distribución por sexo o género de hombres y mujeres. Miremos ahora los empleadores. ¿Okay? Aquí ahora vamos a ver las empresas que están adheridas a este seguro. No olvidar, ¿ya? Que el sistema es de que el que se adhiere a una institución que administra recursos, ¿okay? Es la empresa, no el trabajador. O sea, ustedes, por ejemplo, si mañana se desempeñan en una empresa X, ¿ok? O miremos el caso mío, desempeñándome en la universidad, yo no soy el que elijo dónde la Universidad de Valparaíso o su empresa va a estar adherido a qué mutualidad o al Instituto de Seguridad Laboral. Eso lo decide la empresa, ¿ok? Y uno, entonces, todos los que trabajamos en la Universidad de Valparaíso, por ejemplo, estamos adheridos a una mutualidad que se llama Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, más conocida por IST. ¿Okay? Todos, sin que nosotros elijamos, elige la universidad. ¿Okay? Pero la universidad está obligada a estar en una mutual o en el Instituto de Seguridad Laboral. ¿Okay? Y toda empresa está obligada a hacerlo. ¿Okay? Entonces, lo que ahora vamos a mirar son las empresas que están adheridas a estas instituciones, y que al adherirse, por consecuencia, adhieren trabajadores. ¿Ya?
Y de ahí la cifra de los 6.500.000 personas. ¿Ok? Bueno, y ahora entonces miremos las empresas. También aquí se ve el mismo fenómeno que veíamos en los trabajadores protegidos, que crece en forma importante entre el año 2010 y el año 2019. ¿Ok? Empresas adheridas, ¿ok? 629.000 empresas por el lado de las mutualidades, que es la parte amarilla. Perdón, del ISL, que es la parte pública. ¿Ok? Y 186.000 por el lado de las mutualidades. Entonces, un poco uno mira, a ver, ¿por qué tantas en el sector del ISL y por qué tan pocas en las mutualidades? ¿Por qué esta gran diferencia? ¿Okay? Bueno, ¿sienten la bulla? Oh, Dios mío. En el caso de las empresas que están adheridas a mutualidades, ¿okay? Son menos, ¿okay? Pero son las más grandes. ¿Okay? Es decir, hay menos empresas, pero son de un tamaño mucho más grande. Las grandes empresas en Chile, ¿okay? Y las medianas empresas en Chile están prácticamente todas adheridas a mutualidades. ¿Okay? En cambio, lo que está afiliado al Instituto de Seguridad Laboral son empresas muy pequeñas, mini pymes, ¿ya? O incluso trabajadores independientes que forman parte de esto. Por ejemplo, un sector que está prácticamente completo en el Instituto de Seguridad Laboral son los trabajadores de casa particular. ¿Okay? El trabajador de casa particular, que es una persona que se desempeña en el hogar de otra familia, ¿okay? El empleador está obligado a protegerlo, porque el accidente del trabajo puede suceder también en el hogar. Perfectamente una persona que trabaja en un hogar se puede quemar, ¿okay? Por volcamiento de un recipiente con agua hirviendo, ¿okay? Por ejemplo. ¿Okay? O puede sufrir una torcedura, un esguince o una fractura, ¿okay? Por efecto de alguna actividad. No es una actividad muy riesgosa, pero tiene riesgo. ¿Okay? Entonces, el empleador de un trabajador de casa particular está obligado a cotizar por ese trabajador o trabajadora en una institución administradora de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. ¿Y dónde lo hace? En el Instituto de Seguridad Laboral. ¿Okay? Entonces, prácticamente todo este sector que estamos hablando de 250.000 personas que dicen las estadísticas que son trabajadores de casa particular, aquellos que están formalizados, la parte que está formalizada, está ahí, en la parte amarilla. ¿Okay? Y también hay una cosa bien importante que está en la nota, que dice que a contar de julio del 2019, ¿okay? Dice, se incorporan al registro del ISL, por eso se pega un salto tan grande el 2019 respecto al 2018, se incorporan los trabajadores o trabajadoras independientes que emiten boleta honoraria. ¿Okay? Recuerden que hay una disposición legal que tiene que ver con el tema de la declaración de impuestos, ya que los trabajadores independientes que emiten boleta honoraria empezaron a tener la obligación de registrarse como tales para que se pudiera hacer una mejor digamos, cobertura a los trabajadores independientes. Bueno, sigamos un poco con las empresas entonces, ¿ya? ¿Dónde están concentradas las empresas que están adheridas al seguro? Aquí nos aparece nuevamente el sector servicios como el que la lleva, ¿okay? Y el sector comercio. ¿Okay? Ya, ahora puedo hablar. Sin embargo, el sector de construcción no está dentro de las tres primeras y lo reemplaza el sector de transporte y comunicación. ¿Okay? ¿Okay? Sin embargo, entre servicios y comercio tenemos prácticamente el 80%. 80% de las empresas que están adheridas a este seguro están en el sector servicio o el sector comercio, que representaban también los dos principales grupos de trabajadores. Aquí
lo que miramos es una caracterización de los empleadores que están adheridos al seguro según el tamaño de empresa, ¿ya? Es bien interesante esto porque nos muestra cómo es de diferente y cómo es la cantidad que tenemos, ¿ok? En esto. Empresas entre 1 y 9 trabajadores son el color calipso, ¿ya? El color verde calipso que está allí. Representan, en términos generales, el 92% de las empresas. ¿Okay? Fíjense, esto es una buena muestra. El 92% de las empresas chilenas, ¿ok?, son empresas que están entre 1 y 9 trabajadores. O sea, esta es la importancia que tiene esto que llamamos la pequeña empresa, la pequeña empresa y la pyme. Que un poco se habla también de la mediana, pero la mediana vamos a ver que son otros grupos bastante más minoritarios. Y vean ustedes que las grandes empresas, que son empresas de 100 o más trabajadores, no estamos hablando de ninguna gran, gigantesca empresa con 100 trabajadores, pero de empresas que tienen 100 o más trabajadores, representan solamente un 1%, ¿ya?, de las empresas que están adheridas al sistema de mutualidades o ISL. O sea, 92% las empresas más pequeñas, hasta 10 trabajadores, menos de 10 trabajadores, y 1% las empresas que están por sobre 100 trabajadores. Y en el medio ahí, con pequeñas cantidades, las que podríamos llamar medianas. ¿Okay? Si miramos ahora la distribución en mutualidades ISL, ISL es prácticamente una institución de empresas pequeñas. ¿Okay? No vamos a ver grandes empresas, representan apenas el 0,02%. Y en realidad, si el 98,4% son instituciones entre 1 y 9 trabajadores, son prácticamente todas. Cuando vemos las mutualidades, no se da esa distribución. Por supuesto que las empresas de menos de 10 trabajadores son la gran mayoría, porque lo son en Chile. ¿Okay? Pero ahí solamente representan un 71% y aparecen también empresas medianas y empresas grandes. Entonces, ¿qué es lo que nos aparece de esto? Algo que ya habíamos comentado. El Instituto de Seguridad Laboral es una institución pública que administra recursos de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y que está prácticamente concentrada en empresas que son de pequeño tamaño, de menos de 10 trabajadores. Este gráfico que está acá nos muestra ya ahora denuncias que tienen que ver con accidentes del trabajador, del trabajo y del trayecto. ¿Okay? Yo creo que a esta altura tengo que mostrar un poco por qué estamos hablando de accidente del trayecto, aunque lo veamos después. Accidente del trayecto es cuando el accidente se produce en el transcurso, ¿ya?, de que el trabajador se dirige desde su hogar al trabajo o desde el trabajo al hogar. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que el trabajador que está protegido por esta ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no está protegido de accidentes que sucedan solamente dentro de la empresa, sino que también fuera, pero con motivo de su traslado desde el hogar hacia el lugar de trabajo y viceversa. ¿Okay? Y no es menor la cantidad. ¿Okay? Podemos ver que los accidentes del trabajo son, si miramos el último año, 158.656, pero los accidentes del trayecto son 59.000, o sea, representan un poquito más de un tercio de los otros, ¿okay?, de los accidentes del trabajo. Son importantes, en realidad. Y una cosa que vemos es que mientras los accidentes del trayecto en 10 años han crecido desde 48.000 a 59.000, los accidentes del trabajo en realidad han bajado, desde 205.000 y algo a 158.000. Entonces tenemos una diferencia de comportamiento entre un tipo de accidente y otro. Lo cual es bastante lógico porque, por un lado, las actividades preventivas, ¿okay?, ¿dónde se ejecutan las actividades preventivas de accidente del trabajo? ¿Dónde se llevan a cabo? En el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo, efectivamente. O sea, a mí me dan, si estoy en una constructora, me van a dar protección con elementos de seguridad para mi desempeño en el trabajo. ¿Okay? En el trabajo, en el recinto donde se lleva a cabo el trabajo.
¿ok? Pero la empresa no me puede proteger lo que me va a suceder cuando salgo del trabajo y voy a mi hogar o viceversa. No me puede proteger de un accidente de tránsito, ¿ok? No me puede proteger de algo que suceda cuando estoy en ese trayecto de ida y vuelta. No tiene responsabilidad la empresa. ¿Y por qué han crecido? ¿Creen ustedes? ¿Qué hipótesis lanzarían? ¿Por qué han crecido los accidentes del trayecto? ¿Qué hipótesis lanzarían ustedes sobre este aumento en los accidentes del trayecto en 10 años? En que quizás donde la gente últimamente andamos más estresados, más acelerados, puede provocar mayores torpezas. Ok. Una hipótesis podría decir, ¿no es cierto?, es que en general los accidentes de tránsito han subido en Chile porque circula una mayor cantidad de vehículos. ¿Ok? Y al circular una mayor cantidad de vehículos, automáticamente se genera posibilidad de que haya más accidentes de tránsito. Y esos accidentes del tránsito traen como consecuencia accidentes del trayecto. Aunque no todos los accidentes del trayecto sean debido a accidentes de tránsito, también hay de otro tipo. Pero es una hipótesis que uno puede decir razonablemente. Miremos esto, que es interesante, porque esto muestra algo que uno realmente tiene que decir: el sistema ha tenido éxito. El sistema ha tenido éxito porque ha logrado bajar la tasa de accidentes por accidente del trabajo. Esto está midiendo solo mutualidades, ¿ya? Pero aquí no estamos mirando los accidentes del trayecto. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene posibilidad de evitarlos, ¿ok? Son externalidades a la empresa. Pero los accidentes del trabajo, sí. Entonces, si uno mira que los índices han bajado del 5,4 al 3,0%, ya estamos mirando que este sistema está generando un resultado positivo, ¿ya? Cuando está bajando la tasa de accidentes, está logrando el propósito que tiene. El propósito del sistema no es únicamente proteger a los trabajadores por lo que significan las prestaciones médicas y económicas. Eso es lo que se entrega como paliativo, ¿ok? Que tiene que entregarse, obviamente, porque no vamos a tener una tasa cero. Pero el propósito del sistema, a través de las prestaciones preventivas, es que la tasa de accidentes baje. ¿Okay? Y al bajar la tasa de accidentes, significa que tenemos menos días perdidos por efecto de accidentes o muertes, ¿ok? Y tenemos menos personas dañadas. Y finalmente tenemos menos costos del sistema, porque hay menos prestaciones económicas y menos prestaciones médicas. Entonces, el sistema ha funcionado bien. Cuando uno mira esto, fantástico, ¿ya? Estamos en presencia de un sistema exitoso. Denuncias. Aquí ya estamos llegando al final de los datos, ¿eh? Las denuncias. ¿Qué significa este dato? ¿Okay? Primero que nada, ¿cuál es el número de denuncias, ¿ya?, que tenemos? Las denuncias han subido, ¿ya? Estamos hablando de enfermedades profesionales aquí, ya no accidentes. Tenemos que ha subido el número de enfermedades profesionales, desde 35.000 y algo a 49.000 y algo. ¿Okay? Pero si lo vemos en términos de tasa, ¿ya?, es decir, subió el número de personas que tienen enfermedades profesionales, pero también es importante tener claro que subió el número de personas protegidas. Acuérdense que subió de 4,8 millones a 6,5 millones. Entonces, lo importante aquí es mirar la tasa, o sea, cuántas personas de las protegidas han denunciado enfermedades profesionales. Y ahí vemos que hay un aumento, pero no es tan dramático, de un 0,66 a un 0,75, ¿ok? No es tan dramático. En consecuencia, lo que pasa acá es de que el número de enfermedades profesionales que están siendo denunciadas aumenta porque también aumenta el número de personas protegidas. Mirando siempre las enfermedades profesionales, aquí lo que miramos es cuáles son aquellas que tienen mayor prevalencia, ¿okay? Y nos habla de enfermedades profesionales musculoesqueléticos. Aquí estamos hablando de enfermedades que causan, por ejemplo, el típico lumbago, ¿ya? ¿Okay?
el lumbago. O sea, una persona que tiene una afección a la columna que implica dolor, que implica incapacidad de efectuar un trabajo, ya sea por una hernia o una lesión más importante. Son la mayoría, pero ha ido cayendo, ¿ya? De un 60% en el año 2015 a un 43% en el año 2019. ¿Y qué ha ido subiendo? Las enfermedades de salud mental, ¿okay? Han ido aumentando progresivamente del momento en que prácticamente en 5 años pasaron de ser un 12% a un 38%. ¿Okay? Y el resto son bastante menores, porque si uno suma, siempre está obteniendo alrededor de un 70-75% y algo. ¿Okay? Entonces, el resto de las enfermedades de tipo profesional son bastante menores. Estas son las denuncias, ¿okay? No necesariamente las enfermedades profesionales reconocidas como tales, ¿okay? Que son bastante menos. Bueno, esto aquí nos muestra que de las denunciadas, ¿okay? De las denunciadas, solamente una parte se han considerado como enfermedades laborales, ¿ya? Y la mayoría, en muchos casos, excepto en el caso de las que tienen que ver con audición, la mayoría fueron declaradas como no laborales. Es decir, hay mucha denuncia de enfermedades profesionales, pero muchas veces cuando pasan por el filtro de un organismo contralor que las califica como tales o no, bajan notablemente. Y eso es lo que hemos visto en general en este tipo de cosas, ¿ya? Bien, ahí pasamos por datos que puede ser un poquito aburrido revisar tanto dato, pero es importante para darse cuenta del sistema, cómo es, digamos, cuál es su característica. Vamos a terminar la primera parte antes de irnos al recreo, comentando sobre qué es lo que dice el Código del Trabajo respecto a este tema de las enfermedades profesionales y los accidentes del trabajo. No se olviden ustedes que el Código del Trabajo es una ley, ¿ya? Es una ley que rige, regula las actividades que se realizan por parte de empleadores y trabajadores que están adheridos a este sistema, pero no es el único. El Código del Trabajo no incluye a los trabajadores del sector público que participan con una legislación especial que es el tema del estatuto administrativo. De hecho, las personas que trabajamos en la Universidad de Valparaíso no estamos adheridos al Código del Trabajo, sino al estatuto administrativo, ¿ya? Y por otro lado, existen las instituciones de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden que tampoco se rigen por el Código del Trabajo, ni tampoco por el estatuto administrativo, sino que tienen sus leyes especiales, ¿okay? Bueno, aquellos que están regidos por el Código del Trabajo, que son la inmensa mayoría de los chilenos, ¿okay? En el Código del Trabajo existen obligaciones que se llevan a cabo propias del empleador. ¿Y qué es lo que dice respecto al tema que estamos hablando? El primero dice que todo empleador está obligado a afiliar a sus trabajadores. Ya lo habíamos visto. Una empresa que existe formalmente tiene que afiliar obligadamente a sus trabajadores, ¿okay? Desde el momento en que ingresa. Está obligada a cotizar por el seguro de accidente del trabajador y enfermedades profesionales. O sea, lo afilia y cotiza por él, ¿ya? Y este es un tema que tiene sus aristas, ¿ya? Y en el cual me voy a detener de aquí a la hora en que nos vamos a ir al recreo, ¿okay? Que dice que hay una responsabilidad por perjuicios al trabajador, por daños se puede decir al trabajador, del contratista o subcontratista, ¿ok? Por la ocurrencia de un accidente del trabajo. ¿Qué significa esto? Mira, es muy normal que en muchos casos una empresa que lleva una actividad, llamémosle principal, contrata a otras empresas para desarrollar actividades secundarias, ¿okay? Por ejemplo, en una construcción de un edificio de departamentos, ¿okay? Hay actividades que la empresa constructora que está llevando a cabo la construcción del edificio no desarrolla por sí misma, sino que contrata a otra empresa. Vamos a poner 2 o 3 casos. Las instalaciones eléctricas, ¿okay? Requieren personal especializado, certificado por la superintendencia de
de electricidad, ¿okay? La SEC, ¿ya? Y, en consecuencia, contratan a empresas que lleven a cabo esa actividad, ¿okay? Por ejemplo, hay que instalar equipo, por ejemplo, ascensores. La empresa no tiene los instaladores de ascensores y contrata a una empresa que hace esa actividad, ¿okay? Y otra puede ser la instalación de elementos de seguridad como alarmas, por ejemplo, también contrata. O sea, esos son ejemplos, pero una empresa constructora, durante el periodo en que dura la construcción de un edificio, hasta que lo entrega, contrata muchas empresas, que son, en este caso, llamadas como contratistas o subcontratistas del principal. Entonces, ¿qué es lo que es interesante que lo que hizo el Código del Trabajo? ¿Okay? Dice, mira, dice lo siguiente. Las empresas subcontratistas vienen con sus trabajadores a esta construcción. ¿Okay? Y obviamente pueden sufrir accidentes del trabajo esas personas. Alguien que está instalando el sistema de ascensores puede tener un accidente. No son trabajadores de la empresa constructora, son del subcontratista. ¿Okay? Por ende, si no hubiera esta disposición legal, la empresa constructora dice, yo no tengo nada que ver, pues este es un trabajador de la empresa de ascensores X. ¿Okay? Pero la ley dice que no se puede eximir de responsabilidad. ¿Okay? Todo lo contrario, es responsable. Si un trabajador de la empresa que instala ascensores sufre un accidente del trabajo, independientemente que la empresa que contrata a ese trabajador, que es el subcontratista de ascensores, tiene responsabilidad, también tiene responsabilidad la empresa principal. ¿Y qué es lo que trata de hacer la ley con este sentido? Es decir, dice lo siguiente. Del hecho que yo le doy responsabilidad al contratista principal, la empresa constructora, significa que la empresa constructora se va a preocupar en forma rigurosa de que ese trabajador de esa empresa contratista venga con todos los elementos preventivos necesarios. ¿Por qué? Porque si le sucede un accidente a esa persona, a ese trabajador, yo como empresa principal también voy a tener que presentar problemas. También voy a sufrir efectos. ¿Okay? También voy a tener costos económicos. También voy a representar esos accidentes en mi tasa de accidentabilidad. ¿Okay? En consecuencia, para evitarme esos efectos adversos, económicos y de tipo, bueno, todos son económicos, ¿ya? Yo obligo a esa empresa contratista, subcontratista en este caso, a tener a sus trabajadores con todos los elementos necesarios. ¿Qué significa? Él ingresa en mis recintos y automáticamente debe cumplir con todos los protocolos de seguridad que yo como empresa constructora coloco. ¿Okay? Y le exijo que cumpla con ellos. ¿Okay? Porque tengo un incentivo de que si no lo hago y sufre un accidente, aunque no sea mi trabajador, yo también voy a tener que sufrir efecto. ¿Okay? Por eso se hace, por eso sucede, ¿okay? Y por eso funciona, ¿okay? Porque están los incentivos bien colocados. No lo evita, no evita que el 100% de los accidentes. No evita, no hace que la tasa sea cero, pero crea incentivos favorables muy inteligentes para que las empresas se preocupen de la seguridad en el trabajo, no solo de sus trabajadores, sino que también de aquellos que vienen a trabajar allí porque son trabajadores de empresas que están contratadas para todos los efectos. ¿Se dan cuenta ustedes de cómo funciona el sistema de incentivos en este caso? ¿Les parece inteligente cómo está establecido? O sea, sí, porque es un poco más justo. ¿Cómo? Sí, porque en parte es más justo para el Más. trabajador. Claro, sí. Al final el propósito es que los trabajadores tengan medidas de protección preventivas, es evitar los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales antes que sucedan, ¿ya? Y para eso yo tengo que tener los incentivos correctos, ¿ya? Es decir, decirle a una empresa que no solo se preocupe de sus trabajadores, sino que también de otras empresas que vienen a laborar en sus recintos, porque va a tener una responsabilidad. ¿No? Ese es el propósito que tiene este
estas disposiciones que están en el Código del Trabajo. Bueno, muchachos, ya aquí vamos a empezar a mirar las instituciones participantes, ya lo vamos a dejar esto entonces para la segunda parte. Ok, son 5 para las 4, vámonos a recreo un poco antes y volvamos un poquito después, ¿les parece? 5 para las 4, volvamos a las 4:25, ok, ahí les respeto la media hora de recreo que hay. Vamos a hacer aquí salir y vamos a cortar la grabación en este momento.